La contaminación del agua es un problema que tenemos arraigando desde hace muchos años. En el año 2014, en la ciudad de Cadereyta, Jiménez, Nuevo León, hubo un derrame petrolero, que afectó significativamente a los locales y a las aguas dulces de la región. A día de hoy, 2014, no se observan afecciones visibles en el área, pero es sabido que estos problemas tienen que ser solucionados y por eso llegamos a esta situación problema de separar el agua de los hidrocarburos o del petróleo. Entonces, para saber esto, tenemos que saber qué son los hidrocarburos. Los hidrocarburos son compuestos orgánicos formados específicamente de átomos de carbono e hidrógeno. Estos compuestos son básicamente los predominantes en la industria de los petróleos, de los combustibles. Estos se clasifican en dos, en aromáticos y alifáticos. Los aromáticos, bueno, como el benceno, tienen estructuras simples y dobles, ¿no? Básicamente. Y los alifáticos pueden ser ya con enlaces simples, dobles o triples, dependiendo de la saturación de estos enlaces. Los hidrocarburos son como una cadena que en la parte central está ca- el carbono y en la parte de afuera está el hidrógeno. Básicamente es una cadena de carbonos rodeada de hidrógenos. Esto facilita la regla del octeto. Y para saber algunas cosas acerca de los hidrocarburos, es preciso saber que son propensos a la combustión y generan productos como el dióxido de carbono y el monóxido de carbono. Por estas cadenas tan largas, tienden a tener mayor tamaño y mayor peso molecular. ¿Qué significa esto? Que también tienen más interacciones intermoleculares. Hace que tenga una viscosidad más elevada. Los hidrocarburos en el petróleo son compuestos únicamente por átomos de carbono e hidrógeno. Los principales hidrocarburos presentes en el petróleo son los alcanos, alquenos, alquinos y aromáticos. Los alcanos son hidrocarburos saturados con enlaces simples entre átomos de carbono. Por ejemplo, el metano, etano, propano y butano. Los alquenos son hidrocarburos insaturados que tienen al menos un doble enlace entre los átomos de carbono, aunque son menos comunes en el petróleo crudo y pueden formarse durante el refinado. Un ejemplo es el etileno, creo que es. Eh, los alquinos son hidrocarburos insaturados con triple enlace entre los átomos de carbono. Son menos comunes entre el petróleo crudo, pero el acetileno es un ejemplo. Y por último, los aromáticos, que son hidrocarburos que contienen anillos de benceno en su estructura. La reacción que tienen los hidrocarburos con el agua. Los hidrocarburos en general no tienen una reacción en condiciones normales, debido a que sus moléculas son apolares y estables químicamente. El agua, en cambio, es una molécula polar. Como resultado, no existe una afinidad entre moléculas de hidrocarburos y las moléculas de agua para formar enlaces de reacciones químicas. ¿Por qué el agua no se disuelve con los hidrocarburos o el petróleo? La razón es que los hidrocarburos, debido a la diferencia de polaridad entre las moléculas, que el agua es polar y los hidrocarburos son no polares, lo que significa que tienen una distribución desigual de carga eléctrica, mientras que los hidrocarburos son polares, como había dicho. Los principios de solubilidad dictan que no son semejantes a disolverse, lo que significa que sustancias polares se disuelven en otras sustancias polares y las no polares con otras no polares. Em, Dado que los hidrocarburos no tienen polaridad necesaria para interactuar con moléculas de agua, se repelen mutuamente, lo que resulta en la insolubilidad de los hidrocarburos en el agua. Bueno, y algunos de los compuestos estudiados en esta situación problema son el metano, el cual cuenta con un carbono en el centro y cuatro hidrógenos alrededor de él, siempre con un enlace simple.
Después tenemos al eteno, el cual también tiene los carbonos en el centro, estos enlazados doblemente, y alrededor los hidrógenos enlazados con un enlace simple. Después tenemos al hexano, que de igual manera cuenta con los carbonos en el centro y con los hidrógenos alrededor, todos enlazados de manera sencilla. También tenemos al benceno, que este forma un hexágono planar que tiene los carbonos enlazados de manera doble y los hidrógenos alrededor enlazados de manera simple. El octano es una estructura lineal, la cual tiene otra vez los carbonos en el centro enlazados de manera sencilla y los hidrógenos enlazados de manera sencilla de igual manera. Y por último, tenemos al agua, el cual cuenta con un átomo de oxígeno y dos de hidrógenos enlazados sencillamente. Bueno, ahora tenemos la geometría molecular del metano. Es una geometría tetraédrica y podemos determinar que no tiene una polaridad muy alta, ya que su diferencia de electronegatividad es menor a 0.4 y sus enlaces son covalentes. Después tenemos al eteno, el cual cuenta con una geometría trigonal que tampoco es tan polar como el metano, porque de igual manera tiene una electronegatividad menor a 0.4 y también tiene el enlace covalente. Después tenemos al hexano, el cual cuenta con una geometría molecular lineal y igual que el metano y el eteno, su diferencia de electronegatividad de menor a 0.4 hace que sea no polar y su tipo de enlace es no enlace covalente. Después el benceno tiene una geometría molecular hexagonal planar, tampoco es polar por su diferencia de electronegatividad menor a 0.4 y de igual manera su enlace es del tipo covalente. El octano también, al igual que el hexano, tiene una estructura molecular lineal y igual que los anteriores compuestos es no polar y tiene un enlace covalente. El agua es diferente, ya que ese compuesto es polar, tiene un enlace covalente y su estructura es angular. Las interacciones entre en el metano podemos deducir que son dipolo y dipolo inducido. Las interacciones en el eteno son dipolo, dipolo inducido de igual manera. En el hexano son dipolo, dipolo. En el benceno tenemos que las interacciones intermoleculares son las fuerzas de dispersión, al igual que en el octano. Y en el agua podemos identificar distintas interacciones, las cuales son los puentes de hidrógeno, dipolo, dipolo y las fuerzas de dispersión. Ahora vamos a continuar con la parte que es el proceso de solución. Una vez reconocimos todo lo que son las propiedades de los hidrocarburos y asimismo la propiedad del agua, pues nos vamos a guiar con pues, la simple frase de que lo igual disuelve a lo igual, que en este caso el agua al ser polar y los hidrocarburos al ser no polares, contamos con la suerte de que estos se separan gracias a sus densidades y no tienen esa capacidad de disolverse en lo que interactúan ellos mismos. Pues gracias a las densidades tenemos que el agua al ser más pesada, pues normalmente, bueno, no normalmente, siempre va a ir abajo y gracias a esto pudimos llegar a una resolución la cual se basa en un proceso de decantación. Primero que nada, pues es el proceso de recolección de la mezcla, pues no homogénea, esta nunca va a ser homogénea, por lo cual siempre se va a poder admirar que el hidrocarburo va a estar arriba de lo que sería el agua y gracias a esto, pues una vez obtenemos esta mezcla no homogénea, podemos dejarla en un contenedor con forma de decantador y pues con la idea de que sea masivo este para hacerlo de manera más eficiente y pues una vez ya se recolecta esta mezcla, pues se deja estática para que se puedan separar los líquidos de manera correcta y así pues comenzar con el proceso de decantación. Entonces, por nuestra parte, esto sería todo. Espero pues les haya servido de toda esta información, pues conocer sobre lo que son las propiedades de los hidrocarburos, conocer sobre la contaminación pues en Cadereyta en el 2014 y pues muchísimas gracias.
Gracias. Adiós. Finísimo.